Estamos entrando a Yellowstone National Park. Oh, porque como no tenemos mapa, a ver dónde estamos y a dónde ir. Miren lo que es. Acá lo tenemos a Tango. Dice, no, no hay lugar. En donde dormimos ayer, así que bueno, ahora vamos a agarrar la ruta, perdón, y vamos a estar en 1 hora y media más o menos en Yellowstone. 1 hora y cuarto. Bueno, dice Nico, así que 15 minutos menos, pero bueno, ya hoy estamos en Yellowstone. Y acá vamos a entrar en este túnel yendo hacia Yellowstone. Salimos de la ciudad de Cody. Buffalo Bill Dam Historic Place. ¿Quiere que paremos a ver? Historic Place. No sé. No. Because there's tons of trash. Mira el lejos que hay ahí. Let's keep going. Ahí pueden ir al Es Visitor un lago. Center. Apareció un lago después de salir del túnel. Venía un arroyo. En Italia. Parece Sí, que esto estuviéramos- es parecido a Italia. Sí, Garda, pasando por la zona norte del lago de Garda. No son diferencias. Pararon y ahora estamos siguiendo a la pick-up blanca que dice Follow Me. Que están arreglando. Cuando arreglan hacen eso. Así que ahí vamos, siguiendo a la pick-up. Estamos rumbo a Yellowstone. El lugar es hermoso, lástima el día no acompaña porque está muy nublado. Entramos en Shoshone National Forest y observábamos cómo la punta de las montañas se encontraba erosionada de una forma casi artística. Y mientras más nos acercábamos a Yellowstone, las montañas tomaban formas más imponentes. Estamos entrando a Yellowstone National Park. Recién vimos el cartel, así que no sabíamos. Salimos de Shoshone National Forest y entramos a Yellowstone National Park. ¿Cuánto nos va a salir, Nico, esto? Espérame. $35, pero tenemos el año pass. ¿Cuánto nos costó el año pass? 80. $80. Con $80 podemos entrar a todos los parques nacionales de Estados Unidos por un año. La entrada, bueno, así que no sabemos para dónde vamos y nos avisan que los carteles que hay que tener
Lake se llama, Nico. Sí. No tenemos ni idea dónde estamos, pero bueno, hay que ir para adelante. Porque como no tenemos mapa, a ver dónde estamos y a dónde ir. Miren lo que es este lago. Espectacular, transparente el agua. Está nublado, no se ve tan bien, pero se nota que es transparente el agua. Yellowstone Lake, el lago de Yellowstone, es grandote. Sí, parece que hubiera una construcción acá. Vamos bordeando el lago de Yellowstone. Si llegaste a internet, avísame que me va a parar a ver si puedo descargar el mapa. Sí, acá está la playita del lago. Es el lago que estuvimos Estamos en el lago de Yellowstone. Está fresquito acá. Hay viento y sí, el día no acompaña, pero bueno, igual está hermoso el lugar. Acá lo tenemos a Tango. Bordeando el lago. Vamos entrando al Visitor Center, lo encontramos. Y bueno, vamos a agarrar un mapa, vamos a ver bien todo lo interesante que hay que hacer acá en Yellowstone. Que ya más o menos algo sabemos, pero siempre es bueno entrar al Visitor Center y verlo bien, ¿no? Uno no lo sabe todo. Mirá, acá hay combustible. Acá tenés combustible, claro, que no debe ser barato, pero bueno, si no tenés, no te queda otra. Así que... yo quiero ir. Estamos saliendo del Visitor Center y esto es el paisaje detrás del Visitor Center. Tenemos este Yellowstone Lake. Estábamos viendo a ver si podemos dormir esta noche dentro del parque, porque parece que no hay mucho lugar. Y venimos para acá de vuelta. Estamos llegando al campground que nos dijeron para venir a ver si hay lugar y roguemos que haya lugar, porque si no vamos a tener que salir del parque y dormir afuera, y este parque es gigante, cosa que no nos convendría en lo más mínimo hacer eso, así que esperemos que la gente acá reserva con un año de anticipación, así que bueno, veremos. Ahí Gonzalo va a hacer la cola para la registración, a ver si tienen espacio para nosotros. Esperemos que lo tengan, porque si no, como ya dijimos, esto va a haber que salir del parque y no nos conviene para nada. ¿Qué me dice? No hay lugar. Sí, hay lugar, Aquí estamos estacionados en el spot que nos dieron para poder dormir. Vamos a estar 2 noches. Estamos preparando las bicis, vamos a ir a dar una vuelta por aquí. Estamos yendo a Nico. West Palm Geyser Basin. A un geyser. Yes. Así que vamos a verlo, a ver qué tal es. El primero el que más cerca está, pero mañana vamos a ver los mejores. Estamos yendo hacia uno de los geysers. Y donde estamos, aparte, estamos dentro de la caldera de Yellowstone, o sea, estamos en el cráter básicamente, el super volcán, que si explota nos vamos a la luna, pero bueno, no va a pasar. No queda nada. Bueno, es un decir, pero estamos dentro de la caldera y hoy vamos a dormir en la caldera, 2 noches vamos a pasar en la caldera. Allá. ¿A dónde? Allá. Ah, sí, ahí se ve el geyser.
sabiendo lo que es, ¿no? Me imagino que debe estar calentita. No, eso seguro. Debe estar re calentito.